Saludos cordiales, con la gracia de Dios, la intercesión de la Santísima Virgen María y el auxilio del cielo de Dios, el presbítero Julio César, damos inicio a un nuevo programa, Camino de Santidad. Estamos en la ciudad de Vilcuí, con mucha alegría, con mucha bendición, y estamos compartiendo con una familia una gracia y favor muy grande que ellos recibieron de Dios a través de la intercesión del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, que seguramente en su momento va a ser estudiado si puede llegar a la categoría de milagro. Ahora que vamos a iniciar la segunda fase, la fase diocesana, y vamos a hablar de la historia de esta hermosa niña que está acá. Vení un poco. Ella se llama Lidia Giovanna, ¿verdad? Hermosísima es. Ella es producto de una gran bendición de Dios. ¿Verdad, Lidia? Bueno, le vamos a saludar a la señora. Ni acá conmigo. Upa, acá conmigo. Mira, allá. Vamos a mirar. Ya está ahí, vamos. Bueno, entonces le saludamos a la señora, la doctora, que nos va a dar decir su nombre completo. Él está con su esposo, una hermosa familia, una familia muy bendecida acá en la ciudad de Vilcuí. Muy buenos días. Mi nombre es Geraldine Pedroso y mi nombre es Ronald Alonso y ella es nuestra hija Lidia Giovanna. Lidia Giovanna. Muy bien, bueno, la doctora acá nos va a contar una hermosa historia y hoy esa historia tiene un desenlace muy feliz que se llama Lidia Giovanna, ¿verdad, Lidia? Muy bien. Y desde el momento en que a ella se le diagnosticó que venía con alto riesgo de síndrome de Down, nosotros cada noche nos encomendamos al Padre Julio para que interceda, para que pueda ser una niña normal, vamos a decirle, y para que tenga una vida normal como otros niños. Y todas las noches le orábamos, le rezábamos con su papá y le pedíamos ese milagro. Y no sabíamos que iba a pasar hasta el día que nació, pero cada noche fervientemente le pedíamos. Y después llegó el día del parto y nos dice, o sea, que mi presión subió todo al aire. Después me dice, cuando ya nace, le dice el pediatra que le recibe, le dice a mi ginecólogo, le voy a revisar. Y le dice a mi ginecólogo, ¿qué le vas a revisar? ¿No ves que es una niña normal? Le dijo. Y ahí me dice el anestesista que me estaba tomando la presión. Cuando escuchaste que es una niña normal, automáticamente bajó toda tu presión, me dice. Y ahí descansó mi corazón. Y nos dimos cuenta que sí se nos había conseguido el milagro. Y el doctor incluso nos dijo después, quiero tirar todos estos resultados por la cara de lo que hicieron, pero en realidad tampoco ellos tuvieron la culpa, sino que ella venía con ese pronóstico. Sí. ¿Y cómo fue su embarazo? Según estuve leyendo ya una entrevista que le hicieron en el diario Última Hora del año 2023, usted ya tenía inclusive muchas dificultades para el embarazo. Sí, seguíamos tratamiento y no se quedaba. Después, desde ahí, nosotros ya lo empezamos a encomendar para que pueda venir ella. Sí. Y bueno, vamos a escuchar un poco también acá la historia del papá, la experiencia, ese momento también de angustia y preocupación. Cuando fuimos, si quieres acercar un poquitito. Cuando fuimos a consultar los 3 meses para ahí pues saber que es la primera del riesgo que iba a haber. Cuando nos fuimos, consultamos con su doctor, nos dio la orden y nos fuimos en un sanatorio que era, no puedo decir el nombre, ¿verdad? Sí. Y el sanatorio ya diagnosticó los altos riesgos de síndrome de Down. Después ya llegamos al resultado ese mismo día a su ginecólogo. Y su ginecólogo nos volvió a dar una orden porque no creía, ¿verdad?
Y nos volvió a dar la orden para hacer con otro médico que es Atobe, que es un coreano o japonés, el que más reconoció en Paraguay, y el doctor le dijo, lo que él diga, yo voy a aceptar, dijo. Lo que él diga el resultado. Y salió real, positivo, real, la misma cosa. Y le llevamos a traer el resultado. Un día una noche estuvimos ahí. Después el doctor, me acuerdo que dijo, si ustedes quieren seguir con el embarazo, van a seguir. Puede ser una gran prueba. O si no quieren, hay otra solución, dijo. Porque el ginecólogo te asusta luego, como te dice, porque yo ya tuve oportunidad de ver criaturas que nacen y viven 2-3 horas, criaturas que nacen sin brazos, cabeza abierta, todo nos dijo, con pronóstico al del nuestro. Sí. Y después calculamos con ella. Todo el camino estuvimos llorando a nuestro primer hijo, Sí. Y justo tu primer hijo ya viene con problemas. Después le dije a mi señora, vamos a encomendarle al País Julio, le dije. Y llegamos acá, a la mañanita, lo primero que hicimos, nos fuimos ahí en la iglesia junto a él. Nos fuimos a encomendarle que sea un embarazo sano y que vamos a seguir con el embarazo, que no vamos a desistir. Durante el embarazo fue todo tranquilo, y a medida que íbamos haciendo los otros estudios, ella venía bien, ya ahí podíamos ver su corazoncito y que todos se iban caminando, pero nos dijeron que el pronóstico tampoco iba a desaparecer, solo que ella venía un poco más sana de lo que podía hacer. Y cuando nos íbamos más constantes, nos íbamos para realizar los estudios y más veces ya iba desapareciendo. No que iba a desaparecer de todo, pero en el estudio ya iba a terminar. No tenía problema del corazón. Ya no tenía problemas, nada. Todo, y después nos fuimos con el... Siempre ya seguimos con el mejor que su ginecólogo le mandó, y él ya sabía el caso de ella y le empezaba a revisar todito. Cada vez que nos íbamos. Porque ya tiene pues archivado lo que puede ser. Después... En el momento cuando ella iba a nacer, yo entré con mi señora adentro, ¿verdad? Sí. Y el ginecólogo que iba a estar ahí buscó la mejor especialidad que tiene que haber para su momento de la cirugía, ¿no? Ya preparó toda terapia intensiva, todo ya tenía preparado por si necesitaba. Él no podía dejar de obviar los resultados del estudio. Claro. Y tenía en su cabeza todo que puede ser todo malo y que podíamos necesitar alguna terapia. Y después me acuerdo en el pasillo, yo ya salí, ella se quedó. Viejo ya ese doctor, ya tendrá por los 75 cuando eso era. Y el doctor me dijo, ahí en el pasillo nos encontramos y me dijo, tu chamba es la ñande yara. Prueba de ñante yara, me dijo en guaraní, me dijo. Y él se sorprendió, él no podía creer. Y por eso te digo, la fe es muy, muy importante. Y desde ahí siempre, País Julio, nos recomendamos todas las noches. Muy bien, vamos a venir, Lidia. Lidia, vení un poco acá, Lidia. Vení un poco a contarme tu nombre completo y tus años. Allá vamos a mirar la cámara. ¿Cuántos años tenés? Dale, hija. 3 años. ¿Y tu nombre cómo es completito? Lidia Giovanna Pedroso Alonso. Muy bien. Lidia Giovanna Pedroso, dijiste, ¿verdad? Sí. Al revés, dijo. Bueno, ella es Lidia. Acá estamos compartiendo una hermosísima experiencia. Una niña que según los estudios previos, primero le costó mucho acá a la doctora poder embarazarse, y posteriormente ya el embarazo nos están comentando de que el riesgo de la niña era muy alta, que estuviera con el síndrome de Down, y a pesar de todo eso ellos confiaron en Dios y se recordaron del padre Julio, que es vecino de ellos, porque ellos viven acá cerquita está la iglesia, en el costado nada más. Y bueno, esos ruegos que ellos le hacían constantemente al padre Julio dio frutos, porque el padre Julio evidentemente
hizo también su petición a Dios. Y acá le vemos a esta niña súper hermosa, hermosísima, a Lidia Giovanna, ya que está con 3 años, totalmente normal, y lógicamente es la alegría y la felicidad de su familia. Bueno, y acá, doctora, veo que está en camino un nuevo bebé. Sí. Otro milagro más. Otro milagro estamos Si puedes acercar tu... Sí, otro milagro estamos esperando. Ahora nos estamos encomendando de vuelta a él. ¿De cuántos meses está, doctora? 3. 3 meses. O sea, casi 4 ya. Y esa es la confianza en Dios realmente. Lo que quería acotar es que justo coincidimos que el padre Julio nació un 12 de abril y mi cumpleaños también es un 12 de abril. Ah, mira, qué coincidencia. Sí. Qué coincidencia. O sea, mi hermano y yo nacimos el mismo día. No somos mellizos, pero él nació en mi cumpleaños y 12 de abril también. Y ahí mis padres nos decían, tienen que encomendarse al padre Julio, cualquier cosa, siempre como que nacieron el mismo día, ¿no? Sí, qué bueno. Y bueno, estamos viviendo esa experiencia, le agradecemos inmensamente, muy contento con ustedes de haber recibido esa gran gracia, esa gran bendición de Dios a través del padre Julio. Y hoy estamos todos esperanzados de que prontamente el padre Julio pueda llegar a ser santo, y se va a estudiar todas las gracias y favores que muchos están recibiendo, así como ustedes, para ver si finalmente los estudios científicos lo califican como milagro. Y por lo que he visto ahí en el diario Última Hora, podría ser uno de los hechos que pueden ser estudiados y que pueden elevarse, digamos, o calificarse como categoría de milagro, porque hubieron estudios así laboratoriales muy serios que fueron repetidos inclusive por más de un laboratorio. Según lo que me comentaron, le buscaron al mejor médico, a un japonés, ¿verdad? Que volvió a practicarle el estudio con el mismo resultado. Y la recomendación era de que si ustedes querían interrumpir el embarazo, podrían interrumpir por ese peligro, ¿verdad? Sin embargo, el gran amor de papá y de mamá, ¿verdad?, por el hijo y la confianza en Dios, hizo posible que ustedes siguieran con la fe, ¿verdad?, con el embarazo, y esperaban con esperanza también la llegada de la primera hija. En este caso, que Dios le regaló una hija súper sana, hermosísima, muy alegre ella. Y bueno, felicitarles y asociarnos con ustedes con esta gran bendición que han recibido, y agradecerles por recibirnos en su casa y compartir este testimonio. Muchísimas gracias. Claro, así somos nosotros, por compartir nuestra historia y que la gente pueda confiar en el Padre Julio y que tenga mucha fe. Porque si intercede, si escuchan. María Auxiliar también es nuestro santo. Qué bueno, qué bueno. Fecha. Bueno, vemos que ustedes son una familia de mucha fe, ¿verdad? Empezamos luego de mi suegra, que era su madre también. Ella se encomendaba mucho con Padre Julio, y también tuvo un milagro, pero no sé si se llegó a... Ella ya falleció, pero no sé si en su momento se llegó a ver su caso. Tenía cáncer de mama. Se encomendó mucho, pero también fue con ayuda médica. Ella sí fue con ayuda médica, pero ella más se encomendaba al Padre Julio. Desde ahí. Y se sanó. Se sanó. Sí. Bueno. Falleció de otra cosa muchos años después. Muchas veces, la ciencia médica no es del todo suficiente. Es importante también cuántos son los que se tratan de cáncer y no logran la sanación. Pero el hecho de que se haya tenido una ayuda médica, eso no quita la providencia divina. Cuando uno le pide a Dios, justamente Dios hace muchas veces que ese tratamiento médico sea efectivo. Entonces también es muy linda la confianza de tu mamá en el Padre Julio. O sea, que viene de herencia. Milagro, sí, de herencia, exactamente. Ella dijo que fue el padre quien
porque también pasamos momentos difíciles con su caso en su tiempo, pero gracias a Dios y a la intercesión del Padre Julio, ella salió todo bien de su operación y de la enfermedad en sí, porque también desapareció. Sí, ¿el nombre de tu mamá? María Lidia. María Lidia. Acá la nieta lleva su nombre, entonces el nombre de la abuela. Tu abuela. Tu abuela, muy bien. Bueno, estamos acá con una inmensa alegría recibiendo testimonios de sanación a través de la intercesión del Padre Julio, un santo sacerdote que está en el reino celestial, y todas nuestras súplicas Él los presenta a Dios, nuestro Creador. Entonces vamos a dar un pequeño corte, agradeciendo nuevamente a Dios por su generosidad, por ayudarnos para llegar acá hasta Ubicuí, para compartir con esta familia muy cristiana, este matrimonio con mucha fe y que tiene un fruto de la bendición de Dios y de la intercesión del siervo Dios presbítero Julio César. Y le deseamos muchas bendiciones en el segundo embarazo, que Dios siga bendiciendo, y el Padre Julio rogando por ustedes para que venga otro niño hermoso para seguir alegrando a la familia. Amén. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Damos un corte, Iván, y ya volvemos enseguida. Desde Ñandeyarañe, el primer canal católico del país, te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable. Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas. Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñandeyarañe, comunicando la fe, uniendo corazones. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido Padre Víctor Luis Cabañas.
A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Paraguay, Sapema, Iduarde, Ortelladores, Cobé, Ñamberú, ese oyero viaba, Peomema, esa Iguapu, Apabe, Inita, Vive, Amoca, Azapape. Soy Sofía Mirta Hortellado Medina, Casapeña, pariente un poco lejano del padre. Y Julio fue primo segundo de mi papá. Nosotros somos macieleños, nacido en Maciel. Y yo, por lo menos, referencia del padre Julio tuvimos por intermedio de mi mamá y de mi papá, ¿verdad? Luego nosotros vinimos todos acá y hace como 15 años más o menos cuando comenzó la causa del padre Julio, yo ya estuve en reunión con la comisión acá de Asunción, justamente con Santiago Caballero, con el padre Osmar López, que hoy en día es monseñor, obispo, con el monseñor Robledo teníamos las reuniones. Después eso se disipó y fueron todos ellos hacia Carapeguá, ¿verdad? Creo que a reunirse. Yo perdí contacto de ellos, pero siempre en mi mente, en mi corazón y en mis oraciones al Padre Julio, la oración diaria por su beatificación, y así logramos que él haya subido como siervo de Dios. Luego, cuando subió como siervo de Dios, ahí se intensificaron, ¿verdad?, nuestros contactos con la hermandad, y ahora estamos en pleno proceso, digamos, con mucha fe, con mucha esperanza en Dios y la Virgen, y en el Padre Julio, que siempre hace milagros. Por supuesto que nosotros tenemos una sobrina que fue operada de cáncer y ella fue a dar su testimonio en Carapeguá hace poco porque los médicos le dijeron de que ella está curada. Ella se recomendó al Padre Julio y tenemos esa fe y esa esperanza de que realmente ella está curada por intercesión del Padre Julio César. Estamos esperando ansiosos la caravana que llegue para que podamos presentar esos documentos que va a ir a Roma y estamos seguros de que muy pronto vamos a tener otro santo paraguayo. Gracias. Guarajuisha, Paraguay, Sapema, Iduarde, Ortelladores, Cobé, Ñamberú, ese oyero viaba, Peomema, esa Iguapu, Apabe, Inita, Vive, Amoca, Azapape. Yo me llamo Arnaldo Larrea, soy miembro de la comisión histórica que trabaja en la causa del padre Julio César Duarte Hortellado. Estamos ya con mucha fe, con mucha alegría, con mucha esperanza, transitando el camino de este proceso de canonización de nuestro querido Pai Julio. Y es un gran día para todos nosotros. Estamos trayendo el producto de un trabajo de prácticamente 5 o 6 años de una intensa gestión en el ámbito de las documentaciones. Y realmente se cierra una etapa muy importante, muy técnica y un trabajo difícil, pero que la diócesis de Carapeguá supo llevar con mucha voluntad, con mucha entereza,
y con mucha inteligencia, porque es un trabajo que le corresponde a los doctores en leyes canónicas, pero un equipo de trabajo se propuso hacerlo y realmente se obtuvo un producto excelente. Y vamos a ver qué pasa cuando llegue en el Dicasterio de los Santos nuestro trabajo. Pero tenemos la plena confianza de que sí va a ser aceptado, porque se hizo con mucho amor, con mucho esfuerzo, con mucha humildad y también con mucha inteligencia humana y también divina con la ayuda del Padre Julio. Mi nombre es Nidia. Estamos trayendo los documentos del Padre Julio. Empezamos este trabajo en el 2009, cuando un grupo de la hermandad, así como estamos nosotros, solicitó al obispado el inicio de la causa. Luego se impulsó más en el 2020 y hoy estamos entregando el producto del trabajo. En estas cajas grandes se encuentran todos los documentos de la causa del Padre Julio, y en estas más pequeñas están los decretos, las citaciones, los nombramientos. Todos los documentos oficiales van en este y todos los documentos del Padre Julio en este. Esperamos ver al Padre Julio muy pronto en los altares. Hoy es un día de mucha bendición, de mucha inspiración. Es el día en que se entrega el fruto de un trabajo de toda una comunidad que cree en la santidad del Padre Julio. Y hoy de venida realmente era como un día de inspiración, entonces surgieron estas letras, que dice así: soneto por el envío de las cajas sagradas del Padre Julio. Hoy sube al cielo, en manos del amor, la ofrenda fiel de un pueblo agradecido. Testimonios, memoria y lo vivido de un siervo santo, lleno de fervor. La tierra guaraní, con tierno ardor, entrega a Roma el fruto bendecido de aquel pastor humilde que ha cumplido la voluntad divina con honor. Las cajas sagradas, luz y testamento, guardan su voz, sus obras y su ejemplo, y el alma de este pueblo es su cimiento. Se cumplirán en él lo que Dios dispuso, y el cielo se abrirá como un gran templo cuando su nombre resplandezca al justo. Guarajuisha, Paraguay, Sapema, Duarte, Hortellado, Recobé, Ñamberú, se oyero viaba, Peomema, Esai, Aguapu, Apabe, Imita, Vive, Amoca, Azapape, y Suhaituba. Bueno, estamos ingresando a la Nunciatura Apostólica con la Hermandad del Padre Julio César Duarte Hortellado. Un momento de mucha emoción. Es el día y la hora en que se van a estar entregando los documentos que están contenidos en estas hermosísimas cajas, que van a ser entregadas en minutos nada más al nuncio apostólico acá en Paraguay para su envío a través de la valija diplomática hasta Roma, en el Vaticano, para empezar la segunda fase, la fase romana, que nos da mayores esperanzas, pues es la señal clara de que estamos cada vez más cerca de que el siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado, sea proclamado prontamente beato y santo de la Iglesia Católica, para alegría del Paraguay y también para aumentar la fe de los feligreses en el mundo entero. Un sacerdote ejemplar que siempre anheló ser santo desde niño. Y ese anhelo es escuchado por el Señor, el deseo
que uno tiene en el corazón siempre es bendecido por Dios. Entonces hoy estamos celebrando con el Padre Julio ese deseo ferviente de su santidad a través de este acto tan importante, tan significativo, cual es la entrega de estos documentos que van a ser embarcados a través de la valija diplomática de la Nunciatura ya prontamente hasta el Vaticano. Acá le tenemos a la hermandad del siervo de Dios, el presbítero Julio César, que han llegado desde Carapeguá. Ellos salieron a tempranas horas, vinieron cantando, rezando el Santo Rosario, ¿verdad? Sí. Con esa alegría y con la esperanza, ¿verdad? De que prontamente le vamos a ver a nuestro querido siervo de Dios en los altares de la Iglesia Católica, que va a ser para nosotros, para todos los cristianos del mundo, su vida un ejemplo a imitar. Una vida que fue entregada a Dios y a la sociedad. Una vida muy ejemplar, un padre que se entregó por los enfermos, por los pobres, por los más olvidados, por los más necesitados. Y fue un apóstol de la Eucaristía y en fin, de tantas cualidades santas que hoy nos motiva a nosotros, a toda la gente que le conocemos y que también anhelamos que todo el pueblo paraguayo conozca la vida santa del siervo de Dios. Entonces estamos a minutos nada más de entrar acá en la Nunciatura Apostólica y entregar estas cajas que son que contienen la esperanza de la declaración de una vida consagrada a Dios, la declaración de santidad del siervo de Dios, hoy presbítero Julio César Duarte Ortellado. Y nosotros siempre decimos que tanto ya el padre Julio hizo acá en Paraguay, sigue haciendo a través de muchos milagros, de gracias y favores que tanta gente han recibido, y hoy vemos y sentimos que esa gracia y esa espiritualidad derramada en abundancia en nuestro país, especialmente entre la vecindad de Uicuí, de Quequeó y Muyapeu, van a estar llegando al Vaticano. Bueno, en este momento la hermandad del siervo de Dios, el presbítero Julio César, con las cajas que contienen los documentos, están ingresando al interior de la Nunciatura Apostólica en Paraguay para que estas documentaciones les sean entregadas al nuncio, al monseñor Vicenzo Turturro, para que a su vez lleguen a través de la valija diplomática hasta la ciudad de Vaticano. Presencia del nuncio apostólico, el monseñor Vicenzo Turturro, saludando a los miembros y bendiciendo también, partiendo su bendición a todos los miembros de la Hermandad del Siervo de Dios que han llegado de Carapeguá. Contentos, emocionados también, momentos previos de la entrega de la caja que contiene los documentos relacionados a la vida del Siervo de Dios, del presbítero Julio César Duarte Ortellado. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias, monseñor. Muchas gracias. Bienvenidos en la Nunciatura, el Papa. Ustedes son de la bondad. Entonces a usted se le encomendó este tesoro, ¿no? Sí.
Que la diócesis ahora terminó su trabajo necesario. Así es. Son dos cartas que traen. Cuatro. Entonces, mucho material. Vieron que estudiar bastante. Pues, del histórico, teológico, sobre la vida del padre Ortellado. ¿Y ustedes piensan que va a ser santo? Sí. Ustedes saben lo que se necesita para que una persona sea santa. Lo tiene todo. El padre Julio lo tiene todo. Pero digo, como responsabilidad nuestra. Sí, ¿saben sí, que corresponde a nosotros? Sí, sabemos. Rezar mucho. Eso es lo más importante, ¿verdad? Para que el santo, porque creo que la vez está ya frente a Dios, el Padre Julio César, el santo pueda verdaderamente interceder ante Dios por todos nosotros. Entonces ahí después viene todo, ¿verdad? Vienen los milagros, vienen las decisiones de la Iglesia. Así. Pero esta decisión de la Iglesia creo que viene en primer lugar de una, ¿cómo decir?, voluntad del pueblo de Dios que reconoce verdaderamente en este hermano una figura, en este caso un sacerdote, que hizo de todo para que el Evangelio de Jesucristo se pudiese instaurar en medio de nosotros. Y entonces esta es la razón por la cual estamos acá. Así es. ¿Ustedes viajaron desde Jujuy? Sí, desde el canal peruano nosotros, desde Jujuy, tenemos que tener Asunción, de Capiatá. También. Sí. Sí. Pero yo sé que él nació en Casapá. Ah, ustedes. Usted también. Es un viaje bastante largo, ¿verdad? No, vivo en Asunción. Ah, pero mira, bienvenidos a todos. Eminencia reverendísima, Monseñor Vincenzo Turturro, con inmensa alegría y profunda gratitud a Dios, nos presentamos hoy ante su eminencia en representación de la diócesis de Carapeguá para hacer entrega formal de los documentos correspondientes al proceso diocesano de la causa de canonización del siervo de Dios, presbítero Julio César Duarte Ortellado. Este acto es fruto de años de oración, discernimiento y trabajo pastoral llevado adelante con fidelidad a la Iglesia y con la esperanza de que, si es voluntad de Dios, este sacerdote ejemplar sea reconocido algún día entre los santos de la Iglesia Universal. El siervo de Dios vivió con humildad, entrega y celo apostólico su ministerio presbiteral, tocando con su testimonio los corazones de muchos fieles. Su fama de santidad sigue viva entre nosotros y nos impulsa a caminar con fe, esperanza y compromiso evangélico. Tenemos una poesía que la señora quiere expresar con relación al Padre Julio. Soneto por el envío de las cajas sagradas del Padre Julio. Hoy sube al cielo, en manos del amor, la ofrenda fiel de un pueblo agradecido. Testimonios, memoria y lo vivido de un siervo santo, lleno de fervor. La tierra guaraní, con tierno ardor, entrega a Roma el fruto bendecido de aquel pastor humilde que ha cumplido la voluntad divina con honor. Las cajas sagradas, luz y testamento, guardan su voz, sus obras y su ejemplo. Y el alma de este pueblo es su cimiento. Se cumplirá en él lo que Dios dispuso, y el cielo se abrirá como un gran templo cuando su nombre resplandezca al justo. Gracias. Hoy queremos hacer entrega de esta encomienda sagrada a la Anunciatura Apostólica para su envío por valija diplomática al dicasterio para la causa de los santos.
Las cajas grandes contienen 2.308 folios, cada uno que incluyen escritos inéditos y publicados, documentación personal y familiar, cargos asumidos y obras realizadas, publicaciones en revistas y periódicos, testimonios escritos de vida y de favores recibidos, publicaciones devocionales, afiches, estampas, relación a la vida del Señor Dios, el presbítero Julio César, apostólicos en nuestro país. En la carta más pequeña enviamos al dicasterio 443 folios que incluyen notas, decretos, nombramientos, citaciones, juramentos, entrevistas de testigos y actas de sesiones. En el sobre se envía el instrumento de clausura, la carta del obispo y la carta del promotor de justicia. En este momento tan significativo, quisiéramos solicitar humildemente a su excelencia la bendición de estas cartas que contienen el fruto de la investigación diocesana, como signo de consagración de este paso a la voluntad de Dios y al juicio de la Iglesia. Muchas gracias. Trabajaron bastante. A pesar de que la vida del padre Julio César no fue muy larga, pero evidentemente él produjo, como decir, muchos testimonios y tenemos hoy en día un gran estudio que se hizo sobre estos escritos, sobre estos testimonios, sobre la obra del padre Julio César. Entonces es una cantidad que expresa también la calidad de la vida del padre Julio. Como decía nuestro hermano, ahora todo esto se llevará a la consideración del dicasterio para la causa de los santos, para que el trabajo que se hizo a nivel diocesano, a nivel de postulación diocesana, pueda ser considerado también a nivel de postulación de la causa, de la fase, como se dice, romana de la causa. Evidentemente, estas cajas, este material, contienen ya mucha santidad de vida. Entonces el hermano le pedía, solicitaba una bendición para esta carta. De hecho, tendría que ser el padre Julio a bendecirnos a nosotros, ¿verdad? Es su vida, es su testimonio que fue y creo yo, una bendición para todos los que tuvieron la posibilidad de gozar de los frutos de su santidad. Él vivió en un tiempo no muy lejano de nosotros, pero con su obra evangelizadora permitió, como pude averiguar, a gran parte del pueblo paraguayo que vive en esa zona, de poder sentirse bendecido por Dios y a la vez elevar también su nivel de vida, tener la posibilidad de vivir de forma digna, gracias también a la construcción de infraestructuras, calles o el mismo colegio, el mismo templo. O sea, él se activó para que el Evangelio fuese vida concreta. Y nosotros le pedimos a Dios la bendición para que también en nuestra vida nosotros podamos expresar esta fe que tenemos de una forma muy concreta, con palabras, con decisiones, con relaciones que expresen la belleza del Evangelio. Esta es
la forma más linda con la cual la santidad de, en este caso el Padre Julio César, pasa en la vida de nosotros. Y es, creo, la mejor bendición que Dios puede darnos. Una fe que verdaderamente da una forma nueva, una forma cristiana a nuestra vida diaria. Cuando me dijeron que ustedes eran más de 20, dije, bueno, no sé si es grande, pero no tenemos un salón capaz de recibirnos a todos. Entonces yo dije, mejor hacerlo en la capilla. La capilla porque es un acto de fe, lo que estamos cumpliendo. Y queremos cumplirlo frente al Santísimo Sacramento, frente a Jesús crucificado, frente a su Santísima Madre. Ahí a los pies de la Virgen tienen ya una reliquia de una persona que ya beata, que es la beata María Felicia de Jesús Sacramentado. Ustedes la conocen como Chiquitunga, ¿verdad? Ahí tienen una reliquia de la beata Chiquitunga. Y nuestra oración es para que pronto podamos tener ya otra reliquia para la veneración, ¿verdad? Entonces nos encomendamos justamente a la Virgen Santísima para que pronto todo Paraguay pueda gozar con un nuevo beato y en algún momento también un nuevo santo, junto con San Roque González de Santa Cruz, con la beata María Felicia de Jesús Sacramentado. Queremos que este país siga verdaderamente fortalecido con la bendición de Dios y que cada uno de nosotros se sienta acompañado por la vida de los santos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, te pido de bendecir estos documentos que los feligreses trajeron para entregárselo a la consideración de la curia romana, del dicasterio para la causa de los santos. Te pedimos de bendecir estos documentos, así como bendeciste la vida del siervo de Dios, el sacerdote Julio César Duarte Ortellado, para que el ejemplo de su vida pueda fortalecer nuestra fe. Que el ejemplo de su vida pueda fortalecer la fe de nuestros sacerdotes, para que encuentren en Padre Julio César un modelo de servicio y de amor a tu iglesia y al santo y fiel pueblo de Dios, para que los sacerdotes sean siempre pastores según el corazón de Cristo, buen pastor. Te pedimos de bendecir estos documentos que expresan también la devoción de este santo pueblo de Dios hacia el servo de Dios, Julio César. Te pido de bendecir este pueblo, te pido de bendecir todos los que viven esta devoción sincera hacia el servo de Dios. Te pido de bendecir sus vidas, te pido de bendecir sus corazones, sus familias, sus pueblos, para que amparados por tu protección sigan caminando por las sendas del Santo Evangelio. Nos encomendamos a tu Madre, María Santísima, en este día que la celebramos bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Ella prometió el paraíso para los que llevan el Santo Escapulario con devoción y fe. Te pedimos que nuestra fe pueda darle siempre una forma cristiana a nuestra vida, a nuestras palabras, a nuestras decisiones, a nuestras relaciones.
para que verdaderamente podamos ser tu pueblo santo. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus comunidades, sobre sus familias, sobre estos documentos, sobre la vida de la diócesis de Carapeguá, sobre la vida de este santo pueblo paraguayo. Amén. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza, crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú nos constantes en fortaleza del servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Todos tenemos la gracia de haber reconocido sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otorganos humildad por ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Los presentes, señor Nuncio, también en la diócesis de Carapeguá y también de manera muy especial a las personas que estamos con este propósito, con este pensamiento, con este objetivo de ver en los altares al Padre Julio César Duarte Ortellado. Le tenemos nuestra gratitud infinita y usted se ha ganado nuestro corazón. Gracias. Y también decirle agradecemos de corazón su acogida y su cercanía pastoral. Y renovamos nuestra adhesión filial al Santo Padre y a esta representación de la sede apostólica en nuestra querida patria. Que Dios sea para la mayor gloria, que todo sea para la mayor gloria del Señor. Amén. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Justamente la palabra de nuestro hermano me hace recordar que el año pasado tuve la dicha de presidir la misa el 4 de julio. Yo estaba recién llegado y me costaba, o sea, me pusieron a prueba porque ya pronunciar las 3 ciudades donde el Padre Julio... Costó mucho. Creo que no hay 3 nombres más difíciles en Paraguay, ¿verdad? Solo las 3 ciudades más difíciles de pronunciar. Exactamente. Ahora sí puedo pronunciarlos un poco mejor. Esto significa que ya voy un poco, voy entrando, ¿verdad?, en la realidad del Paraguay. ¿Y vas entendiendo ya por ahí? Va a entender, puedo leer esto, sí. Pero sí, me encanta, digamos, me siento bien con un pueblo que camina en el amor de Dios, en la gracia de Dios, tratando de hacer la voluntad de Dios a pesar de las dificultades del día a día. Siempre, digamos, en nuestra vida diaria, en cualquier rincón nos encontramos, siempre tiene que encarar las pruebas, algún sufrimiento, a veces estamos también. Gracias, mi amable, se lo agradezco mucho. Le agradezco también que tuvieron esta gentileza de moverse, digamos, en un grupo tan grande y viajar, no sé a qué hora salieron, pobre, por la mañana. A las 7 salimos. Ah, bueno. A las 7, hola. Pero gracias por esta atención y yo me sumo a la oración de todos ustedes, como decía este hermano, para que pronto podamos ver el siervo de Dios en los altares. Entonces, hasta ahora rezaban solo ustedes, yo me sumo con ustedes y sepan que estamos rezando. Sí. Está Padre Julio también. Gracias. La vocación de la Virgen del Carmen. Sí. Y estamos con este acontecimiento muy importante para nosotros los paraguayos.
Sí, verdaderamente creo que es una bendición de la Virgen contar con un siervo de Dios que ya está encaminado hacia los altares. Esperemos que el Señor verdaderamente siempre siga bendiciendo a este santo pueblo de Dios. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, estamos muy contentos, felices. Acá seguimos dentro de la Nunciatura Apostólica en el Paraguay. Acá están las cajas ya depositadas para que próximamente sean enviadas a Roma, al Vaticano, para llegar hasta el dicasterio de la causa de los santos. Y contentísimos, emocionados. Hoy es un día muy especial. Estamos recordando la vocación de la Virgen del Carmen. Y encomendamos a la Virgen del Carmen la causa de beatificación y de santificación del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, que ese anhelo de santidad que él ha tenido desde niño y que ha expresado reiteradas veces a través de cartas dirigidas a su madre, cuando le decía a su madre que no iba a ser suficiente ser sacerdote si él no llegaba a la santidad, anhelo que ha alcanzado, y hoy nosotros reverdecemos la esperanza y nos unimos a ese deseo de santidad del siervo de Dios, del presbítero Julio César Duarte Ortellado, para que próximamente, con la bendición de Dios, la intercesión de la Virgen del Carmen en este día en que recordamos su vocación, podamos verle a nuestro querido compatriota, el siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, en los altares de la Iglesia Católica. Damos gracias a Dios por habernos dado esta oportunidad para emitir este nuevo programa, y si Dios lo permite, con el auxilio de la Santísima Virgen María y el siervo de Dios, el presbítero Julio César, nos volveremos a encontrar en un próximo programa.